Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hugo García y si quieres saber más sobre mí puedes buscarme en Google tecleando Hugo Vitruvio Arte. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del Renacimiento y exploraremos el arte y la arquitectura de esta época fundamental de la historia del arte. ¡Empezamos! Antes de adentrarnos en el arte y la arquitectura renacentista, necesitamos entender el contexto histórico en el que se desarrolló. El Renacimiento fue un periodo que abarcó los siglos XV y XVI, en los que se produjeron numerosos cambios en Europa, tanto en la sociedad como en la cultura y en el arte. Durante esta época se produjo un renacer de la cultura clásica, lo que llevó a una explosión de nuevas ideas y descubrimientos en todos los ámbitos, incluyendo el arte y la arquitectura. Por otro lado, con el aumento de la importancia de las ciudades desde época bajo medieval, durante el Renacimiento aumentó la importancia de la economía, del comercio y se produjo una mayor expansión de las rutas comerciales. El auge del comercio hizo que apareciera la banca, por lo que la burguesía, que se enriqueció a través de estas actividades, comenzará una labor de mecenazgo. Durante el Renacimiento, las ideas humanistas ganaron terreno. El humanismo fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante esta época y que se centraba en el estudio y la valoración de la naturaleza humana. Los humanistas buscaban el conocimiento y la sabiduría a través de la educación clásica y la recuperación de los textos de la antigüedad. Además, el humanismo se caracterizó por su enfoque en el ser humano y en la armonía con la naturaleza. Entre los personajes más destacados de este movimiento destacan Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo. Fue un escritor italiano que defendió el estudio de las letras y la filosofía. Su obra Los Triunfos tiene una gran influencia en los artistas del Renacimiento. Erasmo de Róterdam fue un filósofo humanista y teólogo que veía necesaria la reforma de la Iglesia, aunque se mantuvo alejado del protestantismo. Fue muy influyente tanto en este como en la Contrarreforma católica. Entre sus obras destaca el Elogio a la locura, de 1511, una de cuyas ediciones fue ilustrada por Hans Holbein. La obra influyó enormemente en los estudios de retórica del siglo XVI. La Academia Careggi se fundó durante el Renacimiento y fue Lorenzo el Magnífico quien la impulsó en Florencia. Su director fue el neoplatónico Marsilio Ficino. La Academia se convirtió en un importante centro intelectual donde se fomentaba el estudio de los diferentes campos del conocimiento. A Marsilio Ficino además se le conoce por su traducción y estudio de la obra de Platón, la cual tuvo un enorme impacto en el pensamiento renacentista. Ficino creía en la armonía entre el ser humano y la naturaleza y defendía que el conocimiento y la belleza eran esenciales para el desarrollo del individuo, ideas que tuvieron éxito entre los artistas del momento. El papel de Lorenzo el Magnífico como mecenas es clave en el florecimiento del humanismo durante el Renacimiento y apoyó el desarrollo de la Academia Careggi, donde se juntaron grandes intelectuales de su tiempo. Mientras estuvo al frente de la ciudad, Florencia se convirtió en un referente cultural y artístico que atrajo a artistas y pensadores de toda Europa. En cuanto a los artistas, Leonardo da Vinci se considera el prototipo de hombre del Renacimiento. Su carácter polifacético, pues además de pintor era inventor, ingeniero y un magnífico dibujante, hace que se le viera de esta manera. Miguel Ángel, otro hombre del Renacimiento, escultor, pintor, arquitecto, poeta y conocedor de la Divina Comedia de Dante, se movía en los círculos intelectuales de Vittoria Colonna en Roma. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg en el siglo XV permitió la rápida difusión de las ideas renacentistas por toda Europa, a través de los libros impresos más accesibles que los manuscritos medievales. Además, la técnica del grabado también contribuyó al conocimiento de los motivos formales e iconográficos que surgen con el nuevo estilo. En resumen, el Renacimiento fue un periodo de cambio cultural y social en Europa. La filosofía humanista y la invención de la imprenta fueron algunos de los factores que impulsaron el desarrollo de la cultura durante esta época. A continuación, vamos a ver las características del arte renacentista, que se caracterizó por su enfoque en la figura humana y la representación realista de la naturaleza. Los artistas se inspiraron en la antigüedad clásica
y buscaron captar la belleza y la armonía del mundo natural. Leonardo da Vinci, por ejemplo, escribió que la naturaleza era su mayor maestra. Durante este periodo vuelve a ser importante no solo el mensaje que representan las obras, sino también el cómo se representa la escena. El descubrimiento de la perspectiva matemática por Brunelleschi y su puesta en práctica por parte de Masaccio en la Capilla Brancacci de la iglesia del Carmine de Florencia supone un cambio radical en la forma de entender el espacio en la pintura, que continuó vigente hasta el siglo XIX. A Brunelleschi también le debemos la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia, proyecto que hasta entonces ningún constructor se había atrevido a afrontar, ya que sus más de 40 metros de diámetro lo convertían en un reto técnico. Tras no conseguir el encargo de las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia, de cuyo concurso llega a ser finalista, el relieve de Ghiberti fue el elegido como ganador, Brunelleschi viaja a Roma, donde estudia la arquitectura de época romana. Al regresar a Florencia, plantea un proyecto para cubrir la cúpula del Duomo, sin la necesidad de cimbras. En la antigua Roma se utilizaba el opus spicatum, especialmente en la pavimentación. Sin embargo, Brunelleschi se da cuenta de que, siguiendo esta técnica, permitía contrarrestar los empujes. En las excavaciones que se realizaron para la ampliación del Museo de la Catedral de Florencia, apareció en el subsuelo junto a la catedral lo que los expertos creen que es el modelo que presenta el arquitecto para convencer a los comitentes de que el proyecto era posible. Esto dejaría el famoso huevo de Brunelleschi como un mito. La leyenda nos cuenta que cuando Brunelleschi se presenta al comité que debía aprobar el proyecto, les dice que es capaz de poner un huevo en pie. Por supuesto, los comisarios le dicen que es imposible, pero él les contesta que es tan posible como cubrir el espacio descubierto de la catedral con una cúpula, y que además él lograría hacer las dos cosas. El mito termina diciendo que el artista cogió un huevo, lo rompió por la base y lo dejó en pie. Esta leyenda, por cierto, también se le atribuye a Colón. El sistema ideado por Brunelleschi está formado por dos cúpulas superpuestas, unidas por una serie de anillos. La cúpula exterior, formada por una serie de nervios que confluyen en la linterna del remate, tiene un carácter aún gótico, pero tenemos que pensar que nos encontramos en 1420. Como es lógico, no nos acostamos un día en gótico y nos despertamos el día siguiente en Renacimiento. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Cuándo empieza el Renacimiento? Yo recuerdo que en el colegio nos ponían como fecha 1492. En el caso de la arquitectura, y más concretamente en la arquitectura peninsular, quizás se pueda aplicar. Sin embargo, Pedro Berruguete había estado con anterioridad a esa fecha en Italia, de la que había traído a Castilla las nuevas ideas pictóricas. Otras fechas que se proponen como inicio del Renacimiento son 1453, es decir, la fecha de la caída de Constantinopla, que produjo una llegada masiva de intelectuales y artistas a Europa, especialmente a Venecia. Y en el caso de Florencia, ¿consideramos el inicio de este movimiento en la Florencia de 1400, cuando se produjo el concurso de las puertas del baptisterio, o más bien en la década de 1420 con la construcción de la cúpula, o quizá con el descubrimiento de la perspectiva matemática? Algunos de los artistas más destacados de esta época fueron Leonardo da Vinci, Michelangelo y Rafael. Sus obras maestras, como La Última Cena, La Piedad y La Escuela de Atenas respectivamente, son ejemplos icónicos del arte renacentista. Los artistas de este periodo estaban fascinados por la belleza y la perfección del cuerpo humano, y buscaron capturarla de manera precisa en sus obras. Una de las técnicas que tradicionalmente se vinculan al arte del Renacimiento es el sfumato, en teoría desarrollada por Leonardo da Vinci, que consistía en difuminar los contornos de las figuras y crear transiciones suaves entre los colores y las sombras, lo que generaba un efecto de profundidad y realismo. Sin embargo, cada vez un mayor número de expertos cree que en realidad este esfumato se debe más bien a la oxidación de los barnices de protección y a la acumulación de suciedad en la superficie de las obras a lo largo de los siglos. Otro aspecto importante del arte renacentista fue el uso de la perspectiva. Los artistas adoptaron el sistema de la perspectiva lineal,
que permitía representar la profundidad y la tridimensionalidad en una superficie bidimensional. Esto dio lugar a la creación de obras con una apariencia más realista y una sensación de profundidad especial. En cuanto a la iconografía que nos encontramos en las obras renacentistas, los temas religiosos fueron muy comunes. Aunque el arte religioso había sido una constante a lo largo de la historia, durante el Renacimiento se produjo una renovación en la forma de representar las escenas religiosas. Se buscaba capturar la emoción y el realismo, alejándose así de las representaciones más estilizadas y simbólicas del arte medieval. Además del arte religioso, el Renacimiento también recuperó temáticas del mundo clásico. Por otro lado, el humanismo hizo que los retratos fueran en aumento, al igual que la representación de escenas alegóricas y mitológicas, tomadas del mundo grecorromano. Los artistas también se inspiraron en la naturaleza y capturaron paisajes y elementos de la vida cotidiana, evidenciando así una conexión más estrecha con el mundo natural. En resumen, el arte renacentista se caracterizó por su enfoque en la figura humana, el realismo, el uso de la perspectiva y la recuperación de los temas que se representaban en época clásica. Estas características definieron el estilo artístico de esta época y dejaron un legado duradero en la historia del arte. Vamos a continuar con la arquitectura renacentista. Los arquitectos renacentistas se inspiraron en la arquitectura grecorromana. La arquitectura renacentista se caracterizó por la recuperación de elementos clásicos, como los órdenes arquitectónicos y las cúpulas, y el equilibrio entre la simetría y la proporción. Los edificios renacentistas también enfatizaron la armonía entre el espacio interior y el exterior. Uno de los aspectos más importantes de la arquitectura renacentista fue el equilibrio y la simetría en el diseño de los edificios. Los arquitectos renacentistas buscaban crear una armonía visual y espacial en sus obras, utilizando un sistema de proporciones matemáticas basado en las proporciones humanas y las relaciones geométricas, inspiradas en la teoría vitruviana. Un ejemplo icónico de la arquitectura renacentista es la Basílica de San Pedro en el Vaticano, diseñada por arquitectos como Bramante, Rafael, San Galo o Miguel Ángel. Los primeros proyectos se desarrollaron en el siglo XVI y tomaron la planta centralizada en cruz griega como base de la construcción, hacia la que, siguiendo los modelos de la antigüedad, los arquitectos del Renacimiento muestran preferencia, junto con otras también de origen clásico. Miguel Ángel, el gran escultor, pintor y arquitecto florentino, seguramente el mejor artista que ha dado la historia del arte, fue el responsable del diseño de la emblemática cúpula. La teoría arquitectónica y el tratado de Vitruvio tuvieron una gran influencia en la arquitectura renacentista. Vitruvio fue un arquitecto y tratadista romano cuya obra de arquitectura se convirtió en una importante fuente de conocimiento para los arquitectos del Renacimiento. Su tratado habla sobre los principios de la arquitectura, incluyendo la firmitas o firmeza, la utilitas o utilidad y la venustas o belleza, que se convierten en los pilares fundamentales de la arquitectura renacentista. Estos principios se basaban en la idea de que la arquitectura debía de ser funcional, duradera y bella. Además, el Tratado de Vitruvio también hablaba de la proporción y la simetría en la arquitectura, lo cual fue ampliamente adoptado por los arquitectos renacentistas. La búsqueda de la armonía y la belleza a través de la proporción y la simetría se convirtió en una característica distintiva de esta época. Los arquitectos renacentistas también se inspiraron en los elementos arquitectónicos y en los estilos de la arquitectura clásica romana que Vitruvio describió en su tratado. El uso de los órdenes clásicos, arcos y bóvedas, así como la organización espacial de los edificios, fueron características comunes en la arquitectura renacentista. Los tratados de León Battista Alberti, Sebastián Serlio, Palladio y Vignola también tuvieron una gran importancia en la arquitectura renacentista. León Battista Alberti fue un arquitecto y teórico del Renacimiento italiano. Su tratado de Reedificatoria fue una de las obras más influyentes de su época. En este tratado, Alberti defendía la importancia de la arquitectura como una disciplina intelectual y científica. Introdujo conceptos como la perspectiva y la proporción, y destacó la importancia de la belleza y la armonía en la arquitectura renacentista.
Por todo ello, su tratado representa un paso importante en la transición del artesano medieval al artista renacentista. Sus otros tratados de escultura y pintura también contribuyen a la intelectualización de las artes y por lo tanto a este cambio social del pintor y del escultor que pasan también a ser considerados como artistas. Sebastián Serlio, por su parte, fue un arquitecto y tratadista italiano del siglo XVI. Su tratado Regole Generali de Arquitectura fue muy popular y fue traducido a varios idiomas. Serlio se enfocó en la arquitectura práctica y proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo diseñar y construir edificios, e introdujo conceptos como la ordenación de la fachada y la división del espacio arquitectónico. Andrea Palladio, arquitecto italiano del siglo XVI, también dejó una importante huella en la arquitectura renacentista. Su tratado I Quattro Libri de la Arquitectura también fue una de las obras más influyentes de su época y se convirtió en una referencia para los arquitectos posteriores. Palladio se inspiró en la arquitectura clásica romana y desarrolló un estilo propio, conocido como palladianismo, que se basaba en la simetría, la proporción y la armonía. Giacomo Barocci da Vignola, otro arquitecto italiano del siglo XVI, también dejó una importante huella en la arquitectura renacentista. Su tratado Regola degli Cinque Ordini di Architettura se centró en el diseño y la construcción de edificios, utilizando los 5 órdenes arquitectónicos clásicos. Vignola proporcionó instrucciones detalladas sobre cómo utilizar estos órdenes de manera correcta y armónica. Su tratado da protagonismo a las láminas ilustradas, por lo que tiene un carácter muy práctico. El siguiente punto que vamos a tratar es la escultura del Renacimiento. Uno de los artistas más destacados fue Donatello. Su obra maestra, el David, es un ejemplo perfecto de la nueva estética renacentista. A diferencia de las representaciones medievales, Donatello nos muestra un David desnudo y juvenil, capturando así la belleza y la elegancia del cuerpo humano. Este escultor también recupera los modelos de la antigüedad, como el retrato ecuestre que podemos ver del condottiero Gattamelata, y que se inspira en los modelos de emperadores romanos como el de Marco Aurelio. En el 400 también tenemos escultores como Andrea del Verrocchio, en cuyo polifacético taller se formó Leonardo da Vinci. Entre las obras de este autor destaca su David, realizado igual que el de Donatello mediante la técnica de bronce a la cera perdida, que utilizaban los griegos en época clásica. Por otro lado, en Florencia también nos encontramos a Luca della Robbia, perteneciente a una familia de escultores que va a cultivar la técnica de la cerámica vidriada, que tuvo mucho éxito en la Florencia del momento. Pero no podemos hablar de la escultura renacentista sin mencionar a Michelangelo. Este genio del Renacimiento nos dejó obras maestras como el David y el Moisés, que se caracterizan por sus estudios anatómicos y sus poses dramáticas. Sin duda, Michelangelo llevó la escultura a nuevas alturas. El descubrimiento arqueológico del torso Belvedere y del Laoconte, junto con la identificación en el Renacimiento de la fortaleza moral con la fortaleza física, llevan al artista florentino a plasmar una estética muy influyente en el manierismo. Michelangelo dijo que para él esculpir era muy fácil, se limitaba a quitar lo que le sobraba, idea que se refleja muy bien en los esclavos que dejó inacabados, que iban a ubicarse en la tumba de Julio II y que actualmente están en la galería de la Academia de Florencia. Estos bloques son el manifiesto artístico del escultor florentino. Otra de las obras maestras de Michelangelo es la Piedad del Vaticano. Esta escultura muestra el momento en el que la Virgen sostiene el cuerpo de Cristo muerto después de la crucifixión. Michelangelo representa a madre e hijo completamente aislados. La delicadeza y la serenidad de la figura de María contrastan con la fuerza y la belleza del cuerpo de Cristo. La Piedad es un ejemplo perfecto de la habilidad de Miguel Ángel para transmitir emociones y contar historias a través de una escultura. Para adaptar la composición a la forma renacentista equilibrada del triángulo, el cuerpo de la madre es mucho más alto que el del hijo. Además, el rostro de ella no aparenta los 47 años que debía tener la Virgen en el momento de la muerte de Cristo. Más bien,
es el de un adolescente de gran belleza. Para algunos esto haría referencia a que los rostros que han visto a Dios no envejecen nunca. Sin embargo, es más probable que se refiere a un texto de la Divina Comedia, obra que Miguel Ángel conocía a la perfección, en la que se habla de la Virgen como madre e hija de su hijo. En la última fase del Renacimiento, el manierismo, también encontramos artistas muy destacados en Italia como son Gian Bologna y Benvenuto Cellini, que tienen obras destacadas en la Logia Lanchi de Florencia. El primero, El rapto de las Sabinas, y el segundo, El Perseo con la cabeza de Medusa, ambas obras claves en este momento. Como hemos visto, en el Renacimiento los artistas van a utilizar diferentes técnicas: bronce a la cera perdida, terracota, cerámica vidriada, madera, mármol, y también nos encontramos una gran variedad de temáticas: mitológica, alegórica, religiosa, retrato. En resumen, la escultura del Renacimiento nos dejó un gran legado artístico, desde las obras maestras de Donatello y Michelangelo hasta las representaciones religiosas y mitológicas. Esta época marcó una revolución en las artes y por tanto también en la escultura. Los artistas de este momento tuvieron gran habilidad de capturar la belleza del cuerpo humano y transmitir emociones tanto a través de la piedra como del bronce y otros materiales. El Renacimiento dejó un legado cultural duradero que se refleja en el mundo de las artes. Sus ideas y técnicas influyeron en generaciones posteriores de artistas y arquitectos, y su impacto se puede ver en los estilos barroco y neoclásico, e incluso podemos llegar a ver su influencia en la arquitectura del siglo XX. Además, el Renacimiento también sentó las bases para el pensamiento científico y el humanismo, que a su vez tuvieron un impacto significativo en la sociedad y la cultura moderna. El Renacimiento fue una época de recuperación del arte y la arquitectura que se desarrolló en Europa, especialmente en Italia, entre los siglos XV y XVI. En este momento se redescubrió y valoró el conocimiento de las obras de la antigüedad clásica. El humanismo, una corriente filosófica que pone al ser humano en el centro y desplaza el foco teocéntrico medieval, fue fundamental en este movimiento, aunque no nos podemos olvidar de que la sociedad renacentista continuaba siendo profundamente cristiana. Una de las principales características del Renacimiento en el arte y la arquitectura fue la búsqueda de la belleza y la proporción. Los artistas del Renacimiento se inspiraron en la antigua Grecia y Roma para crear obras que siguieran los principios de la proporción y la simetría. La arquitectura renacentista se caracterizó por fachadas armoniosas, columnas que seguían los órdenes clásicos y cúpulas imponentes que reflejaban la idea de la perfección del círculo como forma geométrica. Otra contribución significativa del Renacimiento fue el descubrimiento y la aplicación de la perspectiva en la pintura. Los artistas renacentistas como Brunelleschi y Masaccio desarrollaron técnicas para representar el espacio tridimensional en un plano bidimensional, lo que permitió la creación de obras más realistas y profundas. Se creó de esta forma un modo de representación especial en la pintura que sigue estando vigente todavía hoy, y que sentó las bases de la pintura al menos hasta bien entrado el siglo XIX. El Renacimiento también nos dio a algunos de los grandes genios de la historia. Leonardo da Vinci, con su habilidad para capturar la belleza de la naturaleza y su insaciable curiosidad científica, dejó un legado inmenso en pintura, ingeniería y diseño. Miguel Ángel, con su impresionante maestría en la escultura y la pintura, creó obras icónicas que aún nos maravillan. Junto a ellos, Rafael y Donatello cierran el póker de ases de este periodo. El humanismo renacentista difundió el conocimiento y los humanistas se dedicaron a traducir y difundir las obras clásicas de la antigüedad, lo que permitió el acceso a nuevos conocimientos. La valoración de la individualidad destacó la importancia de la libre expresión, el pensamiento crítico y el desarrollo personal. El humanismo dejó un legado duradero en la cultura occidental. Su enfoque en el ser humano y la valoración de la educación sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia, el arte y la filosofía en los siglos posteriores. El humanismo en la época del Renacimiento
Renacimiento fue un movimiento revolucionario que puso al ser humano en el centro de la reflexión y la valoración. Y así concluimos nuestro viaje al Renacimiento, un periodo de grandes logros artísticos y arquitectónicos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides pulsar el pulgar hacia arriba, cuéntame en los comentarios lo que te ha parecido el vídeo y si no lo has hecho ya, suscríbete a mi canal. No te cuesta nada y me ayudas mucho. Hasta el próximo vídeo.